Bueno, el presidente Donald Trump, actuando como amo y señor de la tierra y de sus alrededores, ha propuesto un plan de paz de 20 puntos para la Franja de Gaza, que no solamente permita terminar el conflicto entre las partes que actualmente se encuentran allí en el territorio, sino que reconfigura todas unas condiciones económicas y diplomáticas en esta región del mundo, en Medio Oriente. Y como sabemos que no todas las personas tienen el tiempo para analizar 20 puntos que además hablan de lo divino y lo humano por parte de Donald Trump, les invito a que hagamos un análisis junto con Geopolítica en Contexto que nos permita entender mucho mejor y más desmenuzada esta realidad que propone Donald Trump no solamente para Medio Oriente sino para el mundo en general. Esto a través de un análisis de matriz que nos va a permitir analizar en bloques los contenidos de esos 20 puntos y en 3 tiempos: tiempo inmediato, corto plazo y mediano plazo. Pero antes de iniciar con el análisis, los invito a que se suscriban al canal de Geopolítica en Contexto y que le den a la campanita para poder saber cuándo van a salir nuevos videos de este contenido y de este canal, que además lo van a encontrar como Javier Arango, con mi nombre, por YouTube. Para analizar mucho mejor la propuesta hecha por Donald Trump, pues vamos a imaginarnos una mesa de 4 patas, donde cada una de las patas serían cada uno de los 4 principales bloques de esta propuesta y donde la parte principal, que es la tabla transversal o la tabla principal de la mesa, pues es el bloque transversal o diplomático, que ya vamos a analizarlo en el video mucho mejor. Tenemos entonces un primer bloque que es el bloque de seguridad o el bloque más robusto dentro de la propuesta presentada por Donald Trump. De allí se desprenden 10 de los 20 puntos propuestos en su iniciativa. Tenemos un segundo bloque que es el bloque que podríamos llamar humanitario, que se compone de 6 de los 20 puntos. Un tercer bloque que podríamos llamarlo un bloque de gobernanza o administración pública, que compone 3 o 4 puntos dentro de la iniciativa. Un cuarto bloque que es la parte de los business, del negocio, de lo que le interesa realmente a Donald Trump, que serían 2 puntos, pero 2 puntos muy gruesos y muy robustos dentro de esta propuesta. Y finalmente la propuesta se compone de una tabla transversal o de un bloque transversal que sería el bloque de la diplomacia. El bloque de la diplomacia, que es el mismo que le debe dar una legitimidad internacional a esta propuesta y que además muestra muy bien cuáles son las condiciones actuales del sistema internacional, en los cuales no es una institución internacional como la ONU, no es una organización internacional la que sale a proponer este tipo de iniciativa de cese al fuego, con lo consiguiente que es la propuesta económica, diplomática y demás, sino que es un presidente del país más poderoso del mundo y con las condiciones que ya conocemos, que es Donald Trump. Miremos en primer lugar este mapa presentado junto con la propuesta de paz por parte de la administración de Trump, donde tenemos una primera línea azul que corresponde al control actual que mantienen las fuerzas militares israelíes en territorio. Luego vemos una línea amarilla que corresponde al retiro inicial que se haría a partir de el canje de los rehenes, que esto tiene que realizarse en las primeras 72 horas a partir de la aceptación del acuerdo por parte de las dos partes. Luego tendríamos una línea roja que corresponde al segundo retiro de los militares, que corresponden ya a una fuerza internacional de paz o una fuerza de estabilización compuesta por militares de distintos países, donde se pretende que esto se cumpla, este retiro de estas fuerzas, en la medida en que haya una voluntad por parte de las distintas partes que componen este acuerdo y que se cumplan los estándares propuestos por la administración de Donald Trump dentro de su propuesta. Y finalmente tendríamos una zona sombreada a los alrededores de lo que es actualmente la Franja de Gaza, que serviría como una zona colchón o una zona que permanecería militarizada para poder garantizar que no haya más actos terroristas por parte de la organización Hamas o subsecuentes organizaciones que en el mediano y largo plazo puedan surgir a partir de la inconformidad con estos acuerdos. Y ahora sí, analizando cada una de las paticas de esa mesa que les señalaba hace un momento, pues analicemos ese primer bloque que corresponde a los temas que tienen que ver con los asuntos de seguridad. Allí están contemplados prácticamente todos los temas que
están en el plazo inmediato o en el momento en el que ya las dos principales partes, que es Israel con el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ya aceptó este acuerdo, y Hamas, se sientan pues a realizar ya propiamente el acuerdo. ¿Qué tenemos entonces? Un cese al fuego de 72 horas donde las partes detendrán toda incursión militar y se retirarán hacia las líneas acordadas, la liberación total de rehenes israelíes por 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 presos que fueron pues puestos bajo las rejas después de los ataques del 7 de octubre de 2023. Esta es una de las partes que me parecen más descarnadas dentro del acuerdo, y es cuánto vale un preso o cuánto vale una persona que se encuentra rehén de acuerdo a los cálculos de la administración de Donald Trump. Tenemos también el tema del envío de la ayuda a la Franja de Gaza, que como mínimo las cantidades de ayuda deben ser consistentes con lo que ya se incluyó en el acuerdo del 19 de enero de 2025. Recordemos que el acuerdo de enero de 2025 contemplaba que de llegarse a un acuerdo entre las partes debía iniciarse inmediatamente toda una puesta en marcha de constitución de infraestructura para poder garantizar energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, todas las condiciones básicas que debe tener una población en una ciudad del tamaño de la Franja de Gaza, que supera el 1.000.000 de habitantes. Tener presente también que en ese punto tendríamos ya la entrada de distribución de ayuda en la Franja de Gaza, de distintas ayudas que las haría entidades internacionales como lo es las Naciones Unidas, la Cruz Roja, y para el Medio Oriente su equivalente, que es la llamada Luna Roja, que es la forma como adopta la Cruz Roja en países de Medio Oriente o que corresponden pues a el credo musulmán. Bueno, y dentro del bloque que tiene que ver con la gobernanza o de la administración pública dentro de Gaza con este acuerdo, pues lo más importante tal vez dentro de esta propuesta de Donald Trump es que la organización Hamas nunca vuelva a gobernar ni en la Franja de Gaza ni en el territorio de Cisjordania, ambos territorios de Palestina. Y es que lo que se busca es que esta organización, que como en ya distintos videos he venido insistiendo, es una organización de tipo yihadista, terrorista, y que no contempla a Israel como un interlocutor igual para poder establecer dos estados en el largo plazo, solamente lo considera como un enemigo a acabar, un enemigo existencial, pues esta organización jamás no debe ser entonces una organización con la cual se deba tener una interlocución. En esto señala Donald Trump entonces que no solamente basta con que no esté en la administración pública, sino que debe haber un desarme total y completo de esta organización a largo plazo. También señala en el punto 9 del acuerdo que dentro de la Franja de Gaza esta debe ser gobernada por una organización de manera temporal, un comité lo llama, establecido como un tipo de junta de paz, y este comité debe estar compuesto tanto por palestinos como por otro tipo de personalidades que a nivel internacional van a ser una especie de supervisión como un organismo internacional. Esto se va a componer por distintos jefes de Estado, y también dentro de esto suma Donald Trump a un personaje muy criticado a nivel internacional, que es el señor Tony Blair. Tony Blair fue exministro de Reino Unido y se le recuerda tristemente por ser uno de los primeros ministros que estuvo junto con el presidente George Bush durante toda la invasión a Irak, iniciando este siglo de los 2000 en el marco pues de lo que llamaron ellos la lucha contra el terrorismo. Bueno, pero tal vez el punto que más le interesa a Donald Trump, que tiene que ver con la propuesta económica, la propuesta financiera para reconstruir Gaza, y que es donde le suena el business, donde le suena el cash, el money a Donald Trump y a su equipo de trabajo, pues se contiene en el punto número 10 de la propuesta. Y allí podemos leer textualmente lo siguiente: se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y dinamizar a Gaza, convocado por un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas ciudades milagrosas y modernas de Medio Oriente. Muchas propuestas de inversión bien pensadas e ideas de desarrollo interesantes han sido elaboradas por grupos internacionales bien intencionados.
y se tendrán en cuenta para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza con el fin de atraer y facilitar estas inversiones que crearán puestos de trabajo, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza. Ahí vemos entonces cómo está sonando el business, el negocio de los gringos y de todos los sectores financieros que van a tener una participación directa dentro de la reconstrucción y, por supuesto, lo que ha llamado Donald Trump la construcción de una ribera o de un lugar, un resort especial en ese territorio que son las costas de la Franja de Gaza. Pero todo esto que propone Donald Trump no sería posible alcanzarse si no es con un respaldo o una legitimidad internacional que espera alcanzar y que de hecho ya lo ha logrado gracias a que un bloque importante de países, no solamente de Medio Oriente, sino a través del mundo, pues han respaldado esta propuesta. Y esto viene contenido dentro del punto número 15 de la propuesta, la cual señala que Estados Unidos buscará colaborar con socios árabes e internacionales para crear una fuerza internacional de estabilización, la misma de la que hablábamos al principio del video, en el marco de ese mapa donde se coloca unas líneas amarillas y rojas que van a corresponder a esas fuerzas internacionales de colaboración entre distintos países. Además, se buscará que esa fuerza internacional de paz opere dentro del territorio de la Franja de Gaza y que lo haga en ese borde o en esa región de colchón o de amortiguamiento, y que sea una barrera tanto para las intenciones que puedan alentar volver al fuego desde la región de Palestina como desde la parte de Israel. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, pues por supuesto Donald Trump no iba a dejar de colocar el dulce o el cascabel para todas las personas y todos los actores que venían insistiendo la importancia de reconocer al Estado palestino. Y es que en el punto 19 señala Donald Trump que a medida que avanza la reconstrucción de Gaza y se lleve a cabo fielmente el programa de las reformas que se busca en este territorio, pues será posible que se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Bueno, eso es el dulce o el cascabel con el que deja Donald Trump una posible oportunidad a largo plazo de un Estado palestino, eso sí, cumpliéndose a cabalidad cada uno de los puntos que él coloca dentro de este plan. De llevarse a cabo la propuesta de Donald Trump, estaríamos confirmando una vez más una realidad que ya es patente dentro del sistema internacional, y es la crisis del sistema liberal o el sistema compuesto por pesos y contrapesos y de instituciones internacionales como la ONU para tomar decisiones importantes en el sistema internacional. Y lo que vemos es la reconfirmación de un gran país que funciona como superpotencia hegemónica internacional. A eso me refiero con gran país, como superpotencia hegemónica, que es la que toma decisiones a nivel internacional, las propone y los países menos fuertes deben llevarla a cabo. Ahora, estamos esperando que sea Hamás la que responda a esta propuesta presentada y veremos cuál es la realidad de los próximos días en el marco de este conflicto.